Hola inquietos, en el vídeo de hoy te traigo un proyecto alucinante. Además, a lo largo del vídeo te iré dejando trucos y claves para si tú también te animas a desarrollarlo. Como ya habrás visto en otros vídeos de mi canal, bueno, si aún no lo has visto, mírate este primero y a continuación date una vuelta por mi canal o ahora te dejo una tarjeta para que enlaces a otros vídeos. Siempre me atrae intentar algo que o no está inventado o algo que pone al límite mis capacidades, y en el vídeo de hoy te lo demuestro. He hecho una carcasa para el iPhone, pero no es una carcasa cualquiera. La idea a priori era fácil, un sistema de engranajes que con una sola mano al mover el mecanismo abriera y cerrara una tapa que dejaba verse o no lo que entraba por la cámara. Claro, esto suponía un reto para alguien como yo, que no es un experto en Fusion 360, aunque sí que llevo muchas horas echadas en él, pero el sistema de engranajes y sobre todo el sistema que tiene de animación, de motion, es muy bueno porque te da un realismo de cómo va a quedar el resultado final muy acorde a la realidad. Vale, entonces me puse manos a la obra. Como veis, empecé por diseñar la zona donde iría la tapa, que se desplazaría de arriba a abajo, en este caso como vemos el vídeo. Y claro, aquí me surgió el problema de pensar cuál es la manera que quede mejor integrada, que ocupe menos y que quede bonita. La idea fue hacer algo en semiluna, como cierra la propia cámara del iPhone, y una tapa similar, que tuviera unos dientes donde el engranaje más cercano pudiera actuar y moverla hacia arriba y hacia abajo. Una vez tenía la tapa ya diseñada, puse los engranajes, 3 en este caso, que tenían que llegar de un lado a otro de la funda del móvil, para que con un sistema que aún no había pensado pudiera mover esta tapa. Tenía que transformar el movimiento circular en movimiento vertical. A continuación, a lo largo del vídeo, veréis cómo lo he solucionado. Vale, y aquí una de las primeras claves. Como veis, cada vez que desarrollaba una pieza que tenía que encajar con otra, usaba los Motion Link y las animaciones para ver que todo quedaba perfectamente integrado, y a la hora de imprimir no iba a haber ningún tipo de problema. Como Fusion 360 tiene esta herramienta, es muy buena para ver que todo queda perfecto. Vale, una vez la base hecha, me saqué este prototipo para lo menos para ver si todo funcionaba, y cuando vi que todo iba según lo previsto, me dio mucha alegría y me dio ganas de continuar con el proyecto. Aquí por fin podéis ver cómo solucioné para convertir un movimiento giratorio en un movimiento vertical y así poder abrir y cerrar la tapa de la cámara. Y bueno, por fin aquí os puedo presentar a cámara rápida el proyecto finalizado. Después de muchos rediseños y vueltas y más vueltas, ya concreté la idea y fui diseñando, y a medida que me iban gustando nuevas ideas las iba incorporando. Así que os dejo aquí en una cámara rápida para que lo podáis ver. Y por fin llegó el momento de imprimir. Es el gran momento cuando ves que ya todo está acabado y ya lo puedes sacar adelante y verlo en la vida real. Así que nada, aquí podéis observar el proceso. Ahora llega otro de los grandes temas, el postprocesado. Nada, bueno, pues como siempre me dediqué a pintar la pieza y ahora veréis los procesos que usé.
Finalmente, para quitar las imperfecciones, use esta pasta epoxi que veis en el vídeo. Os dejo abajo en la descripción si la queréis comprar en Amazon. Es una pasta que mezclas el producto A con el B y lo aplicas con un cepillo en la carcasa donde tenga las imperfecciones. Lo tienes que dejar secar y nada, pues te crea una película que pues las imperfecciones, sobre todo las capas, las disimula bastante bien. El proceso es sencillo, con la brocha aplicamos pequeñas cantidades para que no generen burbujas y los tendemos bien. Y en breves te voy a contar un truco para la brocha que no te puedes perder. Y aquí el truco número 2. Como veis, mi brocha está toda cortada porque esto lo descubrí en este proceso, pero si no queréis tirarla porque la resina una vez que la dejáis de usar se seca y os estropea la brocha, es muy sencillo, hay que lavarla con agua muy caliente y algún friegaplatos. Yo utilicé Fairy en este caso, darle repetidas veces y os quedará como nueva. Llegó la hora de pintar, lo que más me apetecía. Tenía tantas ideas y tantas ganas porque era ya ver el proyecto casi finalizado. Como siempre, me gusta dar 2 capas de imprimación blanca y a continuación el color final, también 2 capas con los tiempos de secado que aconseja cada spray. Me hice con esta gama de 4 colores que, como veis, los botes son muy grandes, pero el precio era muy barato en AliExpress, también os dejaré el link en la descripción. Y fui probando varias tonalidades, sobre todo en los engranajes que tenía, para ver cuál me gustaba más. Y bueno, fui haciéndole ese estilo como desgastado y antiguo que creía que iba a quedar tan bien. Por fin tenía todo acabado. Bueno, como veis, mirad al final la cantidad de piezas que me salieron. Solo me faltaba el manual de instrucciones, como cuando compras una maqueta. Estaba ya súper contento, ya tenía todo terminado, todo me encajaba y solo tenía que unir las piezas para que quedara la funda final. Si te gustan los vídeos que hago, como siempre, dale al like, suscríbete porque a mí me encantará ver la respuesta que tenéis con el vídeo y cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios, estaré encantado de ayudarte. Y por fin, el resultado final. ¿Qué os parece el resultado final? A mí personalmente me encanta. He conseguido plasmar lo que tenía en mi cabeza en una impresión 3D con los detalles y los colores que me imaginaba. O sea, estoy muy contento. Ha llevado muchas horas de trabajo y darle mucho al coco, pero cuando ves el resultado merece la pena. A continuación os dejo con varios cortes de ejemplos de cómo queda para que lo podáis disfrutar.
A lo largo del vídeo te he dejado todas las herramientas que he utilizado, pequeños trucos, consejos, pero si ves que hay algo más que te gustaría que profundizase en ello, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, compártelo con tus amigos, igual a alguien le interesa esto aunque tú creas que no. Y muchas gracias por ver el vídeo.